En noviembre del año 2006, el programa de variedades Otro Rollo, conducido por Adal Ramones, uno de los más importantes de la televisión mexicana en ese entonces, hacía una presentación poco menos que curiosa. Un hombre llamado José Luis Altamirano Hernández se presentaba en la emisión con una muestra de un peculiar portento conocido como dermovisión. Esto se trata, a modo simple de entender, de una supuesta capacidad extrasensorial donde el cerebro logra ser activado de modo especial para conseguir una visión extraocular en la que es posible que un individuo logre divisar con total claridad el contenido de una imagen valiéndose únicamente del tacto, con su visión totalmente bloqueada. Para este caso, el Dr. Altamirano presenta junto con el investigador paranormal Daniel Muñoz a un grupo de 3 niños que han sido entrenados en esta habilidad. En un inicio, el sujeto parte con una explicación llamativa de que en el mundo hay más de 17,000 personas que han sido capacitadas en dermovisión, aunque segundos después se afirma que Altamirano ha conseguido la forma de que las personas desarrollen este poder en tan solo 2 días. La demostración avanza con los niños vendándose los ojos, mientras se les pone cinta adhesiva en el rostro para garantizar que no puedan ver nada, ni siquiera por el más mínimo espacio. Esto mientras Altamirano menciona que estas pruebas han sido atestiguadas por gente importante que da fe de su veracidad. Acto seguido, la prueba comienza utilizando fotografías de una revista. La primera niña pasa sus manos por una página que muestra publicidad de una marca de relojes, acertando en el artículo y el color del fondo. Después, Jordi Rosado, el co-conductor del programa, reparte 4 sobres a miembros del público. A la par, se usa otra imagen de la revista, y otra niña pasa sus manos en ella, describiendo con exactitud la imagen de una modelo. El tercer niño recibe una de las imágenes contenidas en uno de los sobres que se repartieron al público. La descripción es menos exacta, pero se acerca lo suficiente. Una cuarta prueba, utilizando una fotografía del cantante Luis Miguel, es más llamativa, pues aunque la niña no identifica a la celebridad, acierta por completo en su vestimenta, incluso en los detalles de la corbata. Como últimas pruebas, Jordi Rosado da papel y plumón a alguien del público para que escriba cualquier cosa. Mientras eso pasa, Adal Ramones pregunta a Altamirano cuál sería el caso de una persona invidente con la dermovisión. A esto, el sujeto garantiza que pueden lograr una percepción absoluta e incluso cita a un conocido que lleva una vida igual a la de cualquier otro gracias a esta habilidad, y se insiste en que cualquier persona puede desarrollarla. En la parte final del segmento, Ramones realiza un dibujo mientras Rosado recoge el papel que le dio al público. Las niñas, una vez más, aciertan en el contenido. Se coloca una imagen en la televisión al fondo y el resultado de nuevo es positivo. En un todo, la demostración es fascinante, pues no deja lugar a dudas. Y una vez más se nos habla del alcance internacional que el desarrollo de la dermovisión ha tenido por parte de Altamirano. Pero este pequeño clip de aquel programa de televisión es apenas una muestra del interés que este poder obtuvo en aquellas épocas. Diversas revistas y medios especializados cubrieron los insólitos hechos de la dermovisión, e incluso hasta nuestros días se habla e impulsa el aprendizaje de este tema. Lo cierto es que la dermovisión es algo bastante antiguo. Anteriormente llamada visión cutánea, se refiere que desde los años 30 del siglo pasado, en la antigua Unión Soviética, se comenzó el estudio para lograr una percepción total sin la necesidad de la visión, valiéndose solo del tacto, entrando en los terrenos de la percepción extrasensorial. Sumergiéndonos un poco más en este mundillo, la visión cutánea conllevaría el desarrollo complejo de distintas consideraciones a fin de conseguirla. Se explica que para distinguir los colores, los sujetos apreciarían las diferencias de temperatura de cada tonalidad de acuerdo a la luz que reciben, siendo muy notoria en ciertas gamas. También se habla de cómo la utilización de algunos materiales como distintos tipos de vidrio o la aplicación de algunas sustancias suelen beneficiar la percepción. A decir verdad, existen artículos extensos que refieren todas las complejidades de esta disciplina, a fin de que quienes deseen perfeccionarla, la estudien con minuciosidad. Desafortunadamente, hay un pequeño problema con esto, y es que no tiene ningún sentido. Pero vayamos por partes. Es cierto que durante gran parte del siglo XX, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, hubo estudios serios para intentar desenmarañar los fenómenos parapsicológicos con fines militares. La idea de que, de algún modo, cosas tales como la telequinesis, mover objetos con la mente, o la visión remota fuesen posibles, eran un campo de interés para sus aplicaciones prácticas durante la batalla. Pero cada una de estas superhabilidades fueron desacreditadas.
En el caso de la visión cutánea, esta ganaría interés en la década de los 60 en la actual Rusia, cuando la psíquica Rosa Kuleshova ejerció demostraciones de su capacidad para leer diversos textos con el simple roce de sus manos. Estas hazañas llamaron la atención de la comunidad científica en su país, quienes la invitaron a trasladarse de su pequeño pueblo en los Urales hacia Moscú para realizar estudios formales. Los resultados fueron poco menos que inconclusos. Si bien, en las más de 100 pruebas realizadas, Kuleshova llegaba a acertar en algunas ocasiones, en las ejecuciones más estrictas, los fallos o la falta de respuestas eran recurrentes. Los científicos soviéticos encontraron cierta motivación en los escasos resultados positivos, más aún, al demostrarse que, de algún modo, en las condiciones adecuadas, otros individuos podían demostrar capacidades similares. Pero siempre existieron cuestionamientos, los más relevantes por parte de ilusionistas británicos, que ponían sobre la mesa la facilidad para replicar dichos portentos, considerando cosas tales como la visión periférica residual, la sugestión por parte de los propios científicos, y las ineficientes condiciones de control que no consideraban reflejos, transparencias o marcas en las superficies que ayudan a reconocer lo que se desea. Por su parte, la CIA en los Estados Unidos también estudiaría la visión cutánea, encontrándose con los mismos callejones en la práctica y eventualmente desechando su utilidad. Sin embargo, el interés ya estaba forjado. Es así que llegamos a México, donde en los 70, Jacobo Greenberg, de quien conocimos su historia hace varios años, obsesionado con la conciencia y la percepción de la realidad, desarrollando su llamada teoría sintérgica, en la que propuso que la realidad es el resultado de una interacción entre un campo informacional fundamental y el cerebro humano, traería consigo los estudios de telepatía y percepción extrasensorial, encontrando en la visión cutánea una probable forma de demostrar sus preceptos sobre la capacidad cerebral de percibir más allá de lo establecido, con resultados quizás un poco más favorables, pero igualmente inconclusos. Pero coincidiendo en este periodo, cuando comienzan a aparecer escuelas o cursos para que cualquiera pueda alcanzar la ahora rebautizada dermovisión. Ahora bien, hay que ser bastante específico al momento de abordar los hechos, pues justo el que se hable de estudios formales y en última instancia de que en la propia UNAM, la universidad más importante de México, se haya estudiado este fenómeno, es donde se comienza a vender la idea de la dermovisión como algo real. Sin embargo, lo que convenientemente omiten mencionar es que desde mediados y finales de los 80, científicos de la propia institución la desacreditan. Según se recoge, durante el tercer Congreso Mexicano de Psicología, ocurrido del 14 al 17 de julio de 1982, donde Greenberg exhibía sus avances en la visión extraocular, se ejecutaron demostraciones de la habilidad realizadas por niños, con resultados asombrosos, aunque a criterio de algunos investigadores, existían ciertos detalles, como que, pese a que los infantes eran privados de su visión, solían hacer muecas o cualquier clase de movimiento para remover parcialmente aquello con lo que sus ojos eran bloqueados, además de que los materiales a examinar a veces estaban preparados por sus madres o personal que conocían de antemano, de modo que la posibilidad de que espiaran durante la prueba o que ya conocieran el contenido quedó como una idea en el aire. Además, días después, cuando una niña realizó una demostración ante una organización internacional dedicada a verificar fenómenos paranormales que solicitó un control más estricto, esta falló por completo en su supuesta visión. Aún así, publicaciones de tabloides sensacionalistas tanto en México como en Estados Unidos siguieron abordando los fenómenos parapsicológicos, incluyendo a la visión extraocular, forjando un interés en el público. Esto hizo que meses después, James Randi, un popular ilusionista con postura escéptica y conductor del popular programa Miracle Seekers, se interesara en venir a México para poner a prueba la visión extraocular, en una práctica donde se citó a aprendices de las ya existentes escuelas fundadas por José Luis Altamirano, así como por su hermano Guillermo. El resultado, resumiéndolo mucho, fue tajante, al menos en la opinión de un servidor. Los niños, que supuestamente habían alcanzado la visión extraocular, fueron sometidos a distintas pruebas, en las cuales, cuando su visión era totalmente bloqueada, los materiales presentados les eran desconocidos o eran cubiertos con alguna capa extra de cualquier material y, sobre todo, no tenían cerca a sus maestros o conocidos. Les era totalmente imposible adivinar lo que analizaban con sus manos, mientras que cuando los Altamirano intervenían de algún modo,
o se les colocaba en una forma donde era posible cualquier atisbo de visión, terminaban acertando en su análisis. Ante aquellos escenarios en los cuales la prueba fallaba, los Altamirano aludían a un bloqueo energético, falta de concentración o cualquier otro tipo de explicación pseudomística. A los ojos de James Randi, el resultado debió ser evidente. Es curioso pensar cómo, a pesar de que las limitaciones, por llamarlo de algún modo, de la dermovisión, fueron exhibidas en un periodo tan lejano como los años 80, esta siguió impulsándose en los años siguientes, con la inauguración de distintas escuelas, donde se prometían cursos de 24 horas en niveles introductorio y avanzado a un costo de 6,000 pesos, llegando hasta la época de los 2000. De hecho, en el segmento mostrado al inicio, Adal Ramones llega a hacer distintos comentarios burlones sobre la dermovisión, como que aquellos que, casualmente, no lograban despertar la habilidad perdían el tiempo, o que 17,000 aprendices, a un costo de 5,000 pesos, resultaba algo muy redituable. De hecho, esa misma demostración resulta bastante traicionera si ponemos atención a los detalles, y es que los niños, actuando por su propia inocencia, llegaban a soltar evidencias del fraude. Es posible notar que tenían cierta idea de los materiales que analizaban, sabían cómo mencionarlos o qué guión debían seguir. E incluso en la prueba del televisor, la niña levanta la cabeza lo suficiente y ni siquiera toca el monitor para adivinar lo que está viendo, que casualmente es una publicidad para una obra de teatro que Ramones tenía en aquel momento. Pero esto no se queda aquí. Si uno busca información sobre la dermovisión y sobre Altamirano, es posible llegar incluso a mediados de la época de los 2010, donde se ve que sigue viajando por el mundo, impartiendo cursos sobre la materia. Lo más jocoso es que al llegar a la página oficial de la dermovisión, que se trata de un blog alojado en Blogspot, uno de los primeros textos que nos recibe, refiere que no debes perder la oportunidad de adentrarte en este mundo por culpa de gente con mente estrecha, y que ellos son seres de luz. Una declaración poco profesional, por decirlo de algún modo, aunque parece que hace años dejó de actualizarse. Por otra parte, los videos en YouTube donde se habla de esta práctica están bastante marginados en visitas. Si estamos hablando de una revolución tan grande como lo es el despertar de una capacidad extrasensorial, es irónico que el asunto esté tan olvidado. Siendo así, el panorama termina siendo claro. Ciertamente José Luis Altamirano posee un doctorado, aunque esto es en filosofía, y no en una rama más acercada a las disciplinas que podríamos intuir. Su hermano, por otra parte, es profesor. Ambos eran individuos con credenciales, lo que sumado a todo el contexto histórico referido hace unos minutos de los estudios serios sobre la parapsicología realizados hace décadas, da el caldo de cultivo perfecto para simular que la visión extraocular es un estudio serio y estricto. Pero el hecho de que justo los principales detractores de esta habilidad sean personas dedicadas al ilusionismo, magia como espectáculo, que juegan con hacer creer en imposibles, debería ser motivo más que suficiente para pasar de largo del tema. Este viejo clip olvidado de uno de los programas de televisión más populares del país nos sirve como evidencia de una vieja treta, como otras tantas que suelen intentar colarse en la ingenuidad de la audiencia. Lo mejor de todo este relato es que justo personas entusiastas de lo paranormal, pero siempre con postura escéptica, sean quienes pusieran en jaque el asunto, lo que nos habla de siempre manejar con sensatez aquello que nos resulta increíble. No pude encontrar información más actual sobre qué ha ocurrido con la dermovisión, pero parece que aún existe gente intentando enseñarla. El caso es que, incluso si algo como esto existiera, resultaría en una disciplina compleja, a la cual habría que dedicarle años de estudio, y no se trataría de un curso de apenas unas cuantas horas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Quisiera leer tu opinión en los comentarios. Agradezco al señor Sable, que fue el que abordó primero el tema en su canal y me ha permitido tomarlo. En realidad me amenazó de arrojarme al mar si no lo hacía. Muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente.